Bienvenidos a Enlace Fronterizo. Nos encontramos de nuevo con la presencia del profesor Homero García, ahora tocando el tema de su etapa, profesor, como profesor, como maestro, y su etapa como periodista, porque sabemos también que ha sido colaborador de varios libros y hasta ha incursionado un poco en la historia. Así es, Jaime. La etapa del magisterio la viví con 5 años en las primarias y 25 años en una secundaria. Empezamos en el municipio de Satebó, después allá duré 2 años, me vine aquí al municipio, a Ojinaga, y ahí me quedé en algunas comunidades que pudiera mencionar, el Ancón, Barrancos de Guadalupe, el ejido en La Tribuna, que creo que también se le conoce como el Coyote, y ahí anduvimos, Jaime, y ya después se dio la oportunidad, ¿verdad?, de que la Escuela Secundaria Federal Adolfo Ruiz Cortines iba creciendo en ese tiempo, el 79, 80, 81, y entonces se trató de ocupar más personal, puesto que había más alumnos, había más necesidad de horas que cubrir, y se me dio la oportunidad. Ahí estuvimos 25 años y de ahí me jubilé. Profesor, para de hecho a la gente aquí, a lo mejor muchos de los que nos están mirando fueron sus alumnos. A mí me tocó ser alumno del profesor, que fue mi profe de historia. Profesor, ¿por qué escoger la historia como materia para impartir? Mira, dicen, Jaime, que es, pues es, como te dijera, la madre de la cultura. Pues bueno, así lo dicen. Pero quien no conoce su historia, Jaime, se dice que está condenado a padecerla, es decir, quien no aprende de la historia, pues está condenado a sufrir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Quien no conoce la historia de su pueblo, la historia de su país, pues es como si no nos conociéramos a nosotros mismos, o me estuviera preguntando, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué fue lo que me costó para tener lo que se tiene hablando culturalmente? Y la historia nos lleva a eso, a hacer una reflexión, nos lleva a hacer un análisis, nos lleva a hacer comparativos, nos lleva a concluir a la demostración y a la experimentación a través de los mismos sistemas científicos, porque la historia es una ciencia social. Entonces no se puede estar basando en suposiciones, no puede estar basada tampoco en tradiciones, aunque muchos sí ubican la tradición como muy importante, la tradición oral en este caso. Pero bueno, la buena historia y la ciencia requiere de hacer un análisis demostrativo y de todo lo que uno habla y opina, pues recurrir a ella para tratar de demostrar que los hechos históricos hablen por sí mismos. Profesor, todos de niños, de pequeños, anhelamos con ser algo de grandes. ¿Fue el anhelo de Homero García llegar a ser profesor? Pues fíjate que no, Jaime, no, yo pensaba, fíjate, bueno, lo voy a decir, no veo por qué no decirlo. Yo pensaba ser cura. Mi padre no me dejó, no quiso, no le gustó. Incluso fui al seminario, hice el llamado preseminario, que son 3 meses, en el seminario menor en Chihuahua, y ahí estuve. Cuando ya no pude entrar, entonces dije, bueno, me meto a la Universidad de Chihuahua a ser abogado. Yo quería ser abogado, hazme favor. Pero bueno, se dieron otras circunstancias muy especiales, entre ellas las del matrimonio, y ya no fue posible seguir estudiando. A lo mejor sí lo era, pero iba a ser muy difícil. Entonces dije, bueno, pues me volví a la radiodifusión otra vez, empecé a trabajar y luego ya empecé a voltear hacia el magisterio y vi que era una profesión bonita y sí lo fue, Jaime, y sí lo es. Lo sigue siendo y me sigue gustando, y si hubiera oportunidad, ¿verdad?, de volver, no importa, unas horas, un tiempo, lo haría con muchísimo gusto. Profesor, yo recuerdo su clase de historia, una clase muy amena, muy sabrosa.
Me acuerdo que nos daba la clase muy desafanadamente, o sea, como que ya dominaba el tema, no era una persona que estaba revisando sus escritos. Le tocó una época de buenos maestros en sus tiempos. ¿Quiénes fueron cómo le puedo decir? Sus Sus bases, ídolos. sí, sus ídolos, sus bases a seguir para dar ese tipo de clases, porque creo que ya en la actualidad ya no da clases como antes, ¿no? Mira, Jaime, como te comentaba en otra entrevista, tuve un tío que, pues a ese sí lo imitaba. No sé si lo heredé, no sé. Él estudió lo mismo. Él estudió historia en la Ciudad de México. Él trabajó en la Escuela Secundaria Federal Adolfo Ruiz Cortines. A él le gustaba mucho el deporte. Entonces a él lo imitaba yo. Él me jalaba mucho siendo joven y también por él pues nos daba el empujoncito a entrar al deporte y entrar a estudiar. Entonces él fue uno de los maestros que sigo admirando todavía, al profesor José García Mendoza, mi tío, al profesor Vicente Adame Luján, que daba muy buenas cátedras de historia, y posteriormente al profesor Víctor Manuel Pantoja. Todas estas personas pues fueron, como te dijera, maestros que dejaron huella dentro de la educación, no se dedicaron a ser maestros de banquillo, quedarse allí, estar trabajando solamente por un sueldito y la educación se da entre estas cuatro paredes y eso es todo, a eso me dediqué, ¿no? Eran personas que salían extra clase, salían fuera de la escuela y realizaban muchísimas actividades. Entonces era gente muy activa, a eso me refiero, y yo los veía, ¿verdad? Los veía y me apasionó ya después la historia y ahí me quedé. Para las personas que están viendo el video, en un momento, cuando están viéndolo, cuando ya están viendo editado el video, vamos a pasar algunas fotos de lo que viene siendo aquí el recinto en el que estamos. Es una parte de la casa del profesor Homero García y de hecho aquí al fondo, que ahorita más al rato lo verán, está un pizarrón y un escritorio. Todavía lo tiene, profesor, para acordarse de su época. Sí, así es, Jaime. Fíjate que uno de mis propósitos que me hice al terminar, dije, bueno, yo no voy a venir a sentarme haciéndose uno más viejo de lo que está. Yo dije, si hay muchachos, si hay niños que requieren, ¿verdad?, de venir y quieran venir a estudiar, yo voy a convertir aquí esto en un salón de clases y ayudarlos si en aquellas materias que estén reprobados, generalmente la historia. Bueno, pues aquí yo me iba a dedicar a eso, sin cobrar nada, claro, claro, para seguir uno activo. Pero no se dio el caso porque pues no busqué o no habría chamacos que reprueban ya. El asunto es que de todas maneras, como tú ves aquí, lo tengo. De todas maneras, aquí hemos hecho algunas reuniones, aquí hemos hecho sesiones de estudio, hemos hecho análisis históricos, aquí me encierro a estudiar, aquí me propuse hacer un libro, aquí duraba muchas horas, aquí hicimos sesiones de análisis de la Biblia, por ejemplo, con muchas personas interesadas también, y nos la pasábamos muy suave, un rato muy ameno. Profesor, ahorita que abordamos el tema del libro, sabemos que usted ya tiene, en pláticas que hemos tenido con usted, claro, ya tiene un libro concluido, solamente que le falta publicarlo y pues todo lo que conlleva eso, ¿no? ¿Pudiéramos saber cuál es el nombre del libro, profesor? ¿En qué se inspiró para hacerlo? ¿Y cuál sería el nombre? O a lo mejor no lo reservamos, ¿no? No va a ser que se lo huele, ¿no? No hay impedimento, desde luego. El libro yo le puse Entre el Conchos y el Bravo. ¿Por qué Entre el Conchos y el Bravo? Bueno, pues porque en esa esfera geográfica, política y geográfica, es donde hice este tipo de estudio histórico. Yo duré, Jaime, coleccionando, pues yo te diría que por unos 30 años, muchos recortes de periódicos, leía mucho sobre la historia regional de Ojinaga y todo lo concerniente al área geográfica de nuestra región. Entonces yo dije, bueno, pues si después de que tenga algunos documentos, algunos escritos, alguna información, esto puede
que sea un libro, puede hacerse un libro, bueno, pues lo hago. Y fíjate que lo llevé a analizar a Chihuahua, allá me lo corrigieron todo, le quitaron algunas cosas, le pusieron otras, y ahorita solamente ya me está faltando nomás la fotografía en el libro, y la fotografía y la lana, ¿verdad? Desde luego, el recurso económico para, como dice mucha gente, llevarlo a la plancha y que se imprima. Entonces sería de gran uso, se puede decir didáctico, ¿no? Para los alumnos de escuela. Eso más que nada, Jaime, y dejar para la posteridad lo que cada quien podemos aportar, sea poquito o sea mucho, pero que le sirva a las generaciones futuras, que nuestra rica historia regional de Chihuahua y de México no se pierda. Qué ganas con tener algún conocimiento y no transmitirlo, ¿verdad? Profesor, sabemos que es una persona culta, lectora. El profesor es una de las personas en Ojinaga con una de las bibliotecas más grandes y extensas. Profesor, ¿nos puede decir de cuántos ejemplares aproximadamente consta su biblioteca? No lo sé, Jaime, fíjate que qué buena pregunta, porque nunca me he propuesto irlos contando. Pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, una parte sí la estuve coleccionando, otra más me fue cedida por herencia del profesor Víctor Manuel Pantoja a través de mi tía Mague, y otra más fue aportación de la señora Lucy Gallegos. Ella también heredó una vasta biblioteca de su padre, el doctor Artemio Gallegos Landeros, entre ellos sus propios libros del doctor y muchos otros. Entonces así es como he ido conjuntando la biblioteca, y una parte, como tú ves, la tengo aquí y otra parte la tengo allá en la casa. ¿Ya supera el millar? Sí, sí, se me hace que sí, Jaime. Hablando así a grosso modo, sí podemos hablar de más de 1000 libros. Profesor, ¿cuántos libros aproximadamente ha leído Homero García a lo largo de su vida? Pues ¿cuántos pudieran ser, Jaime? Estaríamos hablando de unos 200 libros. Usted es una persona que he visto que disfruta mucho la lectura. ¿Qué tipo de lectura procura el profesor Homero García leer? La historia, Jaime, la historia, pero fíjate que me gusta también mucho la literatura, me gusta también leer la poesía, no hacerla, porque no tiene uno esa facultad, ¿verdad? Pero sí leer los versos, las rimas, poesías que han sido parte de la literatura clásica, pero más que nada los libros que hablan de historia, de geografía y de civismo. Profesor, ahora hay que abordar un poquito el tema. Usted ha sido parte del periodismo local. ¿Cómo estuvo, profesor, que usted entró a esta época? ¿En qué medio de comunicación? ¿Y con qué tema? Porque sabemos que ha sido un columnista muy destacado. De alguna manera, fíjate que el radio y la prensa escrita, en este caso, pues se relacionan, ¿verdad? Por el mismo efecto de la noticia. El señor Manuel III Proaño vino a Ojinaga, era de Ojinaga, se fue a estudiar a México periodismo y después regresó con esas intenciones de abrir un periódico, y lo abrió. El Clarín de la Frontera se llamaba, y luego me acuerdo que decía abrir conciencias para abrir caminos, o al revés, abrir caminos para abrir conciencias. De todas maneras, ese era su lema. Y ahí empezamos, y me dijo: Manuel, ¿qué tal si te haces cargo de los deportes? Está bien, y empezamos a hablar de deportes. Después nos fuimos metiendo más a la política y consecuentemente pues más en problemas, porque en ese tiempo pues estamos hablando del 73, 74, 75, la situación política en México era muy cerrada, era, pues no sé, muy antidemocrática. La libertad de expresión, la libertad de prensa, pues simplemente nomás se decía, ¿verdad? Pero no se cumplía. El Clarín me gustó porque era un periódico de ataque, ¿verdad? Un periódico de análisis, y Manuel III era todo un reportero. Él venía de la escuela Carlos Septién García de la Ciudad de México, y allá obtuvo toda su licenciatura en periodismo, y de él también pues aprendía uno mucho. Después, cuando cerró el periódico, me invitaron al periódico El Centinela,
el periódico El Pueblo, como se llamaba, y el señor Roberto Leiva Aguilar también nos dio la oportunidad, no, vente Homero, y aquí empezamos a hacer también periodismo. Después hacíamos, anteriormente a eso, un periódico en un mimeógrafo, no me acuerdo cómo se llamaba el periódico, los demás periódicos le decían que era un pasquín, pero bueno, también era de análisis, de crítica, de cultura. El señor Cuauhtémoc Estrada Silva lo sacó. Estaba, me acuerdo también, el licenciado Alfredo Albo Chacón, estaba el licenciado Vázquez, Antonio Vázquez García, escribía el profesor Sáenz Contreras, muchas personas que pues, nos gustaba escribir y lo hacíamos. Profesor, también me tocó verlo en la segunda etapa del Centinela, donde tuve la dicha de también haber sido columnista junto con usted. Y también hay que reconocer que el profe todavía sigue escribiendo. Saca su columna que se llama Una tras otra, ¿no, profesor? Una tras otra, sí. O sea, una noticia tras otra. Salen algunos medios digitales y también nosotros como medio de comunicación, en este caso el Semanario Frontera, lo hacemos, pero ahí bajo el nombre de Enfoque, profesor. Enfoque, sí, así es, ¿verdad? Porque nos gusta enfocar, digamos, la noticia y luego hacer un cierto crítica sana, desde luego, y hacer un análisis de la misma noticia que uno comenta. Ya si hay alguien que está totalmente en contra, que no está de acuerdo, bueno, pues por eso existe la libertad de expresión. Eso es lo que me gusta del periodismo. Profesor, también lo que hay que destacar aquí, ya haciendo un análisis de lo que fue su vida, ser profesor, ser locutor, ser periodista y pertenecer al Partido Acción Nacional. Sin duda, pertenecer a las siglas de Acción Nacional le hizo un poquito más difícil su trayectoria por todas sus profesiones, ¿no? Bastante, bastante, Jaime, porque pertenecer a un partido de oposición no es fácil, ¿eh? Eso lo aprendí también de la historia. Las gentes que siempre estuvieron en contra, cito por ejemplo, no sé, a Ricardo Flores Magón, a sus hermanos, a Jesús y Enrique, que en aquel periódico Regeneración que se le lanzaban a la dictadura de Porfirio Díaz, cuando yo empiezo a leer la vida de estos personajes, me gusta esa manera de hacerlo, de estar en contra de las injusticias, de estar en contra de la antidemocracia, de estar en contra del presidencialismo corrupto, de estar en contra de las imposiciones, de estar en contra de las injusticias que se cometían en las urnas electorales, burlando el voto de la manera más vil. Pues no sé, a mí no me convencía eso. Lo más fácil hubiera sido, Jaime, dedicarte, no sé, a aplaudir y a respaldar al partido en el poder, y ahí ¿quién te molestaba? Nadie, todo lo demás era fácil. Pero pertenecer a un partido de oposición era difícil. Que si tuve algunos problemas, sí los tuve. Que si me persiguieron alguna vez, sí. Nunca me llegaron a meter a la cárcel, ¿verdad? Como a otras personas, pero bueno, en muchas ocasiones, pues te hacen malas caras y todo eso, pero pues eso qué, eso no es para morirte, eso no va a ser para hacerte retroceder. Hasta donde fue posible, luchamos como partido de oposición. Afortunadamente, el Partido Acción Nacional llega al poder, Jaime, y pues yo te diría que empiezan a cambiar muchas cosas, porque no es lo mismo ser un partido de oposición sin ganar, sin conocer el poder, que ya estando en el poder. El poder cambia, que si ha sido realmente el Partido Acción Nacional, como lo esperábamos, ya convertido en gobierno, pues yo te diría que, ay Dios, queda mucho que preguntarnos todavía y mucho que hacer porque los principios, ¿verdad?, doctrinarios del partido se cumplan. Profesor, pues como bien nos dice, le tocó la época dura de no ganar ninguna elección. Cuando llega en la década de los 70 a la presidencia su buen amigo Ernesto Poblano y después lo sucede en el poder Manuel III, los dos amigos suyos y compañeros del periodismo, ¿no lo invitaron, profesor, a usted a ser parte de ese primer gobierno panista? Sí, sí, así es, Jaime, pero créeme que no tuve ese interés, ¿verdad? Yo era, pues, muy joven, más jóvenes que ellos,
y ellos eran los que realmente se habían fajado, los que habían conquistado el poder, y no. Yo me dediqué en ese tiempo más bien a estudiar, y en el 75 ya obtuve una plaza y tuve que salir de aquí de Ojinaga, entonces menos ya me dio por participar, y siempre pensé así: si alguna vez me jubilo de esto y tengo ya tiempo libre para dedicarme a la política, me dedico. De hecho, profesor, bien lo dice, ya usted entró en la función pública hasta que ya fue un profesor jubilado. ¿Nos pudiera decir, profesor, las posiciones políticas que ha ocupado hasta el momento? Sí, cómo no, Jaime. Con César Carrasco fui presidente municipal suplente. Después estuve en Acción Cívico-Social. Posteriormente fui regidor del ayuntamiento. En la actualidad soy encargado del Departamento de Comunicación Social de la Presidencia Municipal, y pues ahí nos la hemos llevado, Jaime, y creo que pues los tiempos políticos van cambiando, y uno también tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que cambiar, tenemos que ver las mentalidades, no ser traidores, no ser negligentes, no ser apóstatas de lo que en lo que has creído, sino seguir adelante, pero ir mejorando las cosas malas que se dieron en el pasado, pues con el fin de ir siendo un ciudadano mejor cada día. Se le olvidó decir, profesor, enlace de Lichea también le tocó ser aquí, ¿no? Ah, el Lichea. Exactamente, fíjate que sí, Jaime. El gobernador Corral nos dio esa oportunidad, y también pues yo estaba ahí muy a gusto, muy en paz. Empecé con niños en la educación, seguí con los jóvenes en la secundaria, y luego fíjate dónde vine terminando, con los adultos. Usted, ya sacando un análisis de todo esto, si en la actualidad hubiera Manuel III, ¿qué diría de la situación política del Partido Acción Nacional? A nivel nacional, a nivel global de todo esto. Se lamentaría, Jaime. Manuel ya en sus últimos años se lamentaba mucho y decía que el partido iba perdiendo la mística como partido. Pues yo no sé qué alcanzaría a vivir, qué situaciones difíciles, pero pues sí, yo no sé si estaba cansado, decepcionado del partido no, pero como te decía, sí estaba muy dispuesto a ir corrigiendo las cosas. Él y el profesor Oscar Manuel Valenzuela Arroyo hacían unas críticas muy duras al partido, pero muy sanas y muy, como te dijera, necesarias, porque se estuvo regándola un tiempo muy feo, y bueno, habría que corregir. Renovarse o morir también aplica para los partidos políticos, cosa que le está pasando al PRI, y no dudo que le vaya a pasar al PAN también. Los seres humanos no somos perfectos, estamos sujetos, ¿verdad?, al vaivén de la política, y así debemos vivirla y así debemos sentirla, siempre buscando el bien común para la mayoría de las personas, para quienes deseamos vivir en paz. Eso es todo lo que estamos pidiendo, Jaime: la paz, la seguridad y la felicidad que todo ser humano debe tener como meta y como derecho.